Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Dicen que la música es el arte más directo, entra por el oído y va directo al corazón. Hoy al filo, Carlos Miguel Prieto, director artístico. Pues me da mucho gusto saludarte, Carlos Miguel Prieto, director artístico. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de platicar contigo. Oye, a ver, platícanos, ¿cuáles son las actividades de la Orquesta Sinfónica de Minería? Bueno, mira, primero decir que esta temporada que empieza este viernes 8 de julio y concluye el último sábado de agosto, es sin duda la temporada que más ilusión nos hace como institución y en lo personal después de 16 años de todas las que hemos hecho, por lo que representa este increíble reencuentro con el público. Si bien la organización ha estado increíblemente activa, eh, durante la pandemia, tanto en conciertos, retransmitiendo conciertos, haciendo programas de entrevistas, haciendo todo tipo de cosas, incluso el año pasado una temporada virtual de 9 conciertos que fue muy, muy emotiva. Pues ahora es la temporada del reencuentro y eso significa el mundo para nosotros. Entonces empezamos, son ocho conciertos en el Abono que empiezan este 8 de julio, más la gala. Dentro de este abono están las 9 sinfonías de Beethoven y en la gala está la novena sinfonía de Beethoven. Eh, Ahora, esta temporada tiene muchísimo más que Beethoven porque tiene sinfonías que emanan un poco del concepto de Beethoven, como la Sinfonía Fantástica de Berlioz, con la que inauguramos, después la Sinfonía número 5 de Mahler, la 6 de Tchaikovsky, la 10 del 10 de Shostakovich, pero obras tan importantes como La Noche de los Mayas y un elenco de solistas que ahí sí quiero hacer hincapié que muy pocas orquestas en el mundo pueden tener, desde uno de los grandes guitarristas de hoy, Pablo Sáenz Villegas, uno de los violinistas que tocan por todo el mundo, Augustin Hadelich, el maestro Jorge Federico Osorio, el trompetista venezolano Pacho Flores, en fin, la lista es larga. A lo que me refiero es que estamos con una ilusión que nos desborda por darle al público y por darnos a nosotros la oportunidad de estrechar lazos y de ver a nuestro público. Oye, y también platícanos qué es ser director artístico. Hay muchas personas, muchos jóvenes, talentosas y talentosos, pero se nos quedan en el camino. ¿Qué se necesita? Además, por supuesto, de tener esta vocación, este talento. ¿Se nace con todo esto? ¿Puedes estudiar y realmente convertirte en un director de orquesta, Carlos Miguel? Mira, sí puedes y debes, o sea, realmente lo que más prepara, eso es, si tu pregunta va un poco a motivar a los jóvenes en este mundo de la música clásica, en realidad ser director titular o director de orquesta sale un poco de la experiencia que es tocar en una orquesta o tocar música de cámara. En mi caso, yo soy violinista y con experiencia en orquestas y poco a poco se te va dando y aunque evidentemente esta es una profesión muy, muy de estudiar todo el tiempo, la parte práctica de dirigir sí es una cosa que aprendes haciéndolo y deshaciendo. Es decir, aprendes más por las cosas que no te han funcionado que por las que te funcionan. Entonces tú mismo vas mejorando por ese camino, pero tiene un poco que ver con lo mismo que tiene de toda profesión. Parte es escolástica, parte es de muchísimo estudio y parte es enormemente práctica y hacer las cosas. Quizá eso es lo difícil, que cómo puedes tener una oportunidad si no tienes experiencia y cómo adquieres experiencia si no te dan una oportunidad. Entonces, lo que yo siempre digo a los jóvenes es, intenten hacer lo que sea con cualquier grupo y poco a poco vas viendo si tienes la capacidad de comunicación, que finalmente es lo que hace un director de orquesta, o si no, pero la música es todo compartir música. Entonces, hacer música de cámara, es decir, hacer música en conjuntos pequeños es algo enormemente útil.
Para ser director de orquesta tienes que aprender a tocar un instrumento. ¿Qué tienes que aprender para realmente tomar esta decisión que finalmente sí es una carrera? Mira, evidentemente sí, tienes que tocar un instrumento y es más recomendable un instrumento dentro de la orquesta, porque ahí sientes lo que es respirar con la orquesta, ahí sientes lo que es el fraseo. Entonces, en mi caso es el violín, pero ha habido grandes y hay grandes directores que tocan diferentes instrumentos dentro de la orquesta y hay directores que son pianistas. Ahora, ¿qué te diría yo? Bueno, pues hay que saber infinidad de cosas y por eso el repertorio es enorme. En mi caso tuve el privilegio de aficionarme al repertorio orquestal desde mi más tierna infancia, cosa que, por ejemplo, ahora que hago las 9 sinfonías de Beethoven en un periodo de 3 semanas en el verano, pues tengo el privilegio no solo de haberlas hecho muchas veces, sino de haberlas conocido de niño y de haberlas memorizado en mi cabeza de niño. Entonces, el repertorio es enorme y en realidad implica toda una vida de estudio, que eso es lo fascinante de lo que yo hago, es que no solo aprendes de música, sino de literatura, de todas las artes, de historia, de geografía, y que además, conforme tú vas cambiando de manera de ser, va cambiando tu interpretación. Acabo de hacer las 4 sinfonías de Brahms y encontré cosas más profundas que nunca había encontrado antes, que quizá es un producto de este momento difícil que acabamos de pasar o que quizá estamos pasando con todo lo relacionado a la pandemia y las dificultades que hay alrededor del mundo. Es decir, que no es una profesión lineal que digas, bueno, yo sé 25% de algo, ¿no? Sino, o tengo que actualizar mi información porque cambió el nuevo sistema operativo de mi cerebro o algo así. No, sino que realmente vas cambiando como persona. Y es tan genial el repertorio, no puedo exagerar el privilegio que es que la materia prima de lo que tenemos que trabajar sea la cabeza de genios como Mozart, como Beethoven, ¿no? Miles Claro. de otros. Oye, Carlos Miguel, y para que alguien entre y forme parte de una orquesta como esta orquesta filarmónica que tú diriges, ¿qué tiene que suceder? ¿Quién decide? ¿Cómo es todo esto? Mira, en general hay un proceso de admisión que es bastante formal y para una orquesta, digamos, lo normal es que haya un panel que juzga, un panel de 7, 8, 9, 10 músicos, y estás tras una cortina, o sea, no ves a los candidatos y van pasando los candidatos y van tocando una serie de pasajes previamente convenidos y se va bajando así. Yo he hecho audiciones de 60, 80 candidatos y acabas con uno, a veces con cero. En el caso de la orquesta de minería, es un privilegio que podamos escoger músicos según la experiencia de cómo han trabajado en la orquesta en el pasado o en diferentes orquestas. Y entonces por eso en poco es como una selección de músicos de muy alto nivel y además que tengan la actitud de trabajar durante 9 semanas muchísimo tiempo. O sea, para que te des cuenta, durante 9 semanas tenemos, y este año es el primero que yo dirijo todos, alrededor de 30 conciertos, ¿no? Entonces, el verano para muchos, muchas son sus vacaciones, entonces tienen que tener las ganas y la ilusión de pasar sus vacaciones trabajando arduamente. Y eso hace que la Orquesta de Minería tenga una conexión muy especial con el público. Tocamos en la sala Netzahualcóyotl, que es un privilegio, en un sitio bellísimo, y tocamos por el público. Entonces eso me lleva a convencer a la gente que siga haciendo lo que ahora tenemos una enorme eh, felicidad porque llevamos vendidos muchos más abonos que cualquier año en el pasado. Entonces sí quiero convencer a la gente que se abone a la Orquesta Sinfónica de Minería por lo atractiva que está la temporada y por lo que significa este reencuentro. La verdad es que sí es como una fiesta y puedo entender esta emoción después de lo que venimos y además generalmente traemos un ruido en la cabeza y a la hora de que tomas tu butaca y empieza el concierto,
pues cambian muchas cosas, supongo también en nosotros como espectadores. Entonces, finalmente ya empieza la temporada, sí, se hicieron muchos esfuerzos en pandemia, cosa que agradecemos y agradecimos enormemente en su momento, y yo creo que esta, pues, será un antes y después de la pandemia y después de esta temporada. Me da gusto escuchar que ya hay tanto entusiasmo antes, a tan poco tiempo de que empiecen los conciertos. Mira, es que el entusiasmo es mucho más que las ganas de vernos. El entusiasmo es saber que el repertorio que tenemos, que los programas que tenemos van a ayudarnos y ayudar al público en muchísimas maneras que son muchas veces insospechadas. Es decir, empezamos, por ejemplo, con un programa que tiene Iberia de Debussy, la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con Pablo Sáenz Villegas, uno de los más grandes guitarristas de hoy. Entonces, ya nada más en ese programa hay una alegría desbordante, una belleza y una profundidad que creo que van a absolutamente hacer lo que es la magia que hace la música. Y así durante 9 semanas este camino nos ayudará a mucho, porque las sinfonías de Beethoven, pues imagínate la cantidad de información y de genialidad que hay, pero también hay obras que nos van a hacer reflexionar dentro de la tristeza. No, por ejemplo, la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky. Entonces, es un caleidoscopio realmente, una aventura increíble la de este verano. Quiero felicitar a todo el mundo que es parte de esta organización porque en el momento más difícil y de más incertidumbre en todos los sentidos, se ha atrevido esta organización, nos hemos atrevido a hacer una de las temporadas más interesantes, ambiciosas de la historia. Y entonces, lo que me da mucho gusto es ver que el público nos está correspondiendo porque es para el público que hacemos todo Claro. esto. Lo digo por conocimiento de causa, la música ayuda de una manera insospechada. Te ayuda no solo a refugiarte en un mundo mágico durante 2 horas, sino que te ayuda mucho más allá. Entonces sí quiero recomendar al público, sobre todo a ese público que quizá no conoce tanto o que tiene ciertas dudas, esta temporada tiene como objetivo traer alegría, traer profundidad a su vida. Y entonces, ojalá tengamos este privilegio de tener a muchos de ustedes dentro de la sala celebrando con nosotros. Pues ahí estaremos, nos da mucho gusto saludarte, verte y ahora pues podremos escucharte y qué bueno sí reencontrarnos con esta parte de la música. Muchísimas gracias, Carlos Miguel Prieto. Muchas gracias por la entrevista y ojalá nos podamos ver ahí. Seguramente, así será, ahí te avisamos. Gracias. Gracias. Adiós. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. A cuidarse y buenas noches.